Hola a todos. Bueno, vamos a ver entonces una serie de temas que nos había quedado pendiente de complementar para todo lo que es el cierre de lo que sería toda la parte del primer cuatrimestre y vamos a entrar posteriormente en todo lo que es la parte de contenidos del segundo cuatrimestre, en donde vamos a ver contenidos nuevos, aunque muchos de ellos van a ser engarces y complementos en profundidad y en aplicabilidad práctica especialmente de las bases que hemos sentado en este primer cuatrimestre. Pero bueno, a partir de esto no podemos escapar a lo que observamos acá de las tendencias de la biomecánica, a donde en realidad nos tenemos que basar en las orientaciones generales y especiales que tiene la biomecánica, por supuesto que para analizar una acción motora determinada, en donde vamos a encontrar, como les decía desde la primera clase, a grandes rasgos lo que es la biomecánica deportiva, sobre la cual nosotros lógicamente estamos haciendo hincapié, y la biomecánica clínica dentro de la ciencia médica, que se complementa muchísimo, por eso ahora vamos a hacer algún tipo de salvedad en base a estas interacciones, pero también fundamental tener en cuenta que la biomecánica deportiva, nosotros la llamamos como tal, debido a que en el mundo se utiliza esta terminología, pero no hay que confundir a la verdad de biomecánica deportiva con que solamente va a ser lo aplicado al deporte como nosotros lo conocemos de modo genérico, reglado y establecido a través de una asociación dentro de diferentes niveles. No solamente incluye al deporte como tal, sino que a lo que es la actividad física en general. Pero bueno, a nivel mundial se la llama biomecánica deportiva y no vamos a escapar a ese concepto semántico, pero sí tengan en cuenta que la tendencia general es hablar de toda esta globalidad para no dejar de ser abarcativos en los enfoques correspondientes. Obviamente que dentro de la biomecánica clínica, en la ciencia médica, se van a estudiar los factores de riesgo de determinado tipo de actividades, cuáles son sus desencadenantes, esto va muy de la mano, y obviamente a partir de eso cómo es una prevención o un conjunto de normas y protocolos que puedan llevar a una prevención. Por ejemplo, hoy en día, al estar con esta realidad a nivel mundial de lo que nos está pasando, se dan más casos de gente que tiene dolores corporales por estar mucho tiempo sentada, o dolores de espalda o de la parte posterior de los hombros, por estar mucho tiempo frente a la computadora, incluso con problemas de visuales y demás. Y todo eso se lo estudia dentro de lo que es el aspecto laboral muchas veces o de la vida cotidiana de la persona, que hacen que se utilicen a partir de esto protocolos, que son una serie de normas y procedimientos a tener en cuenta, para poder bajar radicalmente el riesgo de ese tipo de padecimientos y eventualmente lesiones, tocando justamente los factores desencadenantes. O sea, en este ejemplo que yo les puse, podría ser, por ejemplo, valga la redundancia, sentarse de determinada manera o con una silla o un sillón adecuado, con un apoyo de las plantas de los pies adecuado, y también el cambiar de posición o pararse y caminar durante determinado periodo de tiempo, que va a hacer que de esta manera se genere una serie de equilibrios que van a mitigar bastante esos factores desencadenantes que nos llevan a un riesgo de padecer algún tipo de lesión de estas características. Esto mismo, a nivel conceptual, se aplica básicamente a todo lo que tenga que ver con la actividad física también. O bien, lo que ya en otras clases yo les he comentado, y está en los apuntes obviamente, lo que antiguamente se llamaba la famosa gimnasia correctiva, es justamente ahora enfocado de modo moderno en esto que les estoy comentando. O sea, observar cuáles son los déficits que tiene una persona en su vida cotidiana dentro de lo que es ese equilibrio preestablecido que debería tener como para poder
ser saludable, considerado, y en base a esos déficits poder abordar una actividad física que permita corregir y mitigar los mismos. Bueno, justamente esto lo hace mucho la biomecánica clínica. Y por supuesto que con esto que estábamos comentando recién, ya estamos viendo los puentes e interacciones que tiene con lo que es la biomecánica deportiva, la biomecánica para la actividad física, que es justamente lo que vamos a nosotros seguir profundizando, toda esta interacción. Por supuesto que también no es menor, y hoy en día hay una tendencia mundial, y más en los países desarrollados, a ir en este camino, que tiene que ver con lo que es la rehabilitación de lesiones, pero no solamente las lesiones que pueda generar una actividad física o bien complementariamente una actividad deportiva, sino que también las lesiones que se generaron en una persona por diversa índole, por haber tenido un traumatismo, por ejemplo, un accidente automovilístico, o un accidente en la calle, o un accidente cerebrovascular, o alguna enfermedad cardiovascular, o del aparato respiratorio, o del componente que sea, en donde se abordan justamente esos factores desencadenantes para poder, con la actividad física complementaria, mejorar esa recuperación o esa post-rehabilitación, o sea, suponiendo que la persona pueda volver a su actividad cotidiana después de un tiempo prudencial, y a partir de eso mejorar su condición para que tenga menor riesgo de que esa enfermedad o ese padecimiento que tuvo pueda tener una recaída o evolucione dentro de un parámetro mayor al que lo haría de modo normal. De este modo se produce un incremento muy notable en lo que es la salud de la persona de modo integral, y esto conlleva a una mejor productividad en su vida cotidiana desde el punto de vista laboral, social, psicológico y obviamente que económico. Entonces, muchas veces no se puede hablar de una cosa sin tener en cuenta la otra. Y esto en el mundo está teniendo una tendencia muy pero muy importante, y a futuro ustedes mismos trabajando dentro de la educación física van a ver cómo este tipo de interacciones cada vez son mayores y están más a la mano en nuestra actividad cotidiana. Y por eso no puede escapar este marco teórico general como tal a la aplicabilidad práctica que le vamos a dar consecuentemente. Y obviamente con toda la adaptación que a posteriori en la evolución que todo esto está teniendo se produzca. A partir de esto, la biomecánica deportiva, la biomecánica de la actividad física, volvemos a decir, va también, obviamente, dentro de la actividad física, a estudiar los factores de riesgo, los desencadenantes, a tener en cuenta lo que es la rehabilitación y no confundir, después vamos a profundizar más sobre esto, entre lo que es la rehabilitación física general después de determinado padecimiento, digamos, de enfermedad, con lo que es la rehabilitación deportiva, o sea, para volver a hacer determinado tipo de actividad física, y menos la deportiva de un deportista profesional. O sea, muchas veces, por ejemplo, una rotura del ligamento cruzado anterior, para lo que sería la biomecánica clínica dentro de la ciencia médica, la rehabilitación consiste en que la persona pueda volver a hacer su actividad cotidiana dentro de lo básico indispensable, o sea, volver a caminar, volver a poder pararse, sentarse, subir, bajar una escalera y hacer su vida cotidiana sin considerar estrictamente lo que podría ser lo deportivo. Eso lo va a considerar con más profundidad la biomecánica deportiva, y especialmente el deportista profesional, o sea, el que se dedica a eso y vive de eso, va a tener una rehabilitación a nivel deportivo mucho más avanzada, más sofisticada y que lleva más tiempo como tal. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí no vamos a considerar solamente el poder volver a hacer las actividades de la vida cotidiana, sino que el poder volver a tener un nivel similar al que ese deportista tenía previo a la lesión. Cosa que una vez que
consideramos que clínicamente se rehabilitó, todavía falta bastante muchas veces para volver a un nivel adecuado después de ese parate a nivel competitivo. Entonces este es un punto de relación entre lo que es la rehabilitación acá y acá, muy pero muy importante a considerar en esa semejanza y diferencia o diferenciación en profundización para con la biomecánica deportiva. Por supuesto que con la prevención también lo mismo que decíamos antes lo vamos a tener en cuenta con todos los factores que tengan que ver con la actividad física. Y le vamos a sumar además el equipamiento estricto de lo que es la utilización de determinado tipo de máquinas, aparatos o elementos dentro de lo que es la actividad física, y obviamente que ahí es a donde vamos a entrar con todo lo que es el gesto y la técnica. ¿Está bien? Ojo, también pueden encontrar en cierta bibliografía gesto y técnica como sinónimo, o bien en realidad que la técnica o la técnica deportiva se define como todo gesto específico de un deporte, pero eso se lo considera dentro de lo reglado incluso que el deporte permite. De esta manera podemos hablar más que nada del gesto como toda acción individual que lleva a la resolución motora de una situación, de una acción dentro de lo que es la actividad física. Y la técnica a ese gesto específico que tiene esa actividad, a donde ya le ponemos mayor cantidad de componentes a nivel de lo que sería lo biomecánico, incluido la aproximación hacia la mejor eficiencia de esa acción. Bueno, pero para no engalanarla tanto y confundirse con el juego de palabras, hay que tener en cuenta todos estos componentes que vemos acá, tanto generales como especiales, y fundamentalmente tenerlos presentes para todo lo que es la interacción que lo mismo va a tener. A donde muchas veces dentro de lo mecánico y de lo sistémico estructural, o sea, anátomo funcional, vamos a tener un ida y vuelta permanente. Y muchas veces no podemos hablar estrictamente de lo fisiológico sin tener en cuenta lo mecánico y viceversa. Por eso es tan importante tener en cuenta bien las tendencias para orientarse dentro de las especificidades que estamos marcando. A partir de esto, entramos en lo que tiene que ver con la teoría de las máquinas a nivel general, pero que nos va a servir mucho a nosotros para tener en cuenta en relación a lo que son las palancas y especialmente los brazos de momentos de las palancas, que nos van a permitir poder analizar muchas situaciones dentro de lo que es la actividad física y a partir de eso determinar una mayor o menor carga de actividad, lo que va a hacer que podamos hacer un trabajo de tipo incremental o decreciente o seleccionar adecuadamente los niveles de carga de una actividad física determinada. Así que este tema es fundamental e incluye no solo estrictamente lo que tiene que ver con la biomecánica, sino que toda la globalidad de muchas de las cosas que ustedes vienen viendo en el profesorado, en diversas materias, y que acá las vamos a seguir integrando. Pero bueno, para tener en cuenta esta aproximación tenemos que tener en cuenta las bases de esto que les estoy comentando. Y la teoría de las máquinas básicamente me dice que una máquina como tal es un dispositivo que convierte un tipo de energía en otro. A partir de esto tenemos el concepto muy básico, generalista de lo que son las máquinas simples, como estas que estamos viendo acá, la palanca, la polea, el torno y eje, la cuña, el tornillo, etcétera, etcétera, en donde en realidad hoy en día nosotros todo esto lo tenemos que pensar como máquinas complejas, e imagínense en lo que hace a un análisis que podamos llegar a hacer con una videofilmación y con un software encima en donde estamos digitalizando esa imagen y digitalizando determinados componentes para abordarlo con la teoría de las máquinas.
Obviamente que eso es una máquina recontra compleja, pero las bases salen de acá y van a tener que ver con esto de modo general, y por eso no podemos descuidar este enfoque. Y para eso tenemos que tener en cuenta la teoría de las máquinas. ¿Para qué se utiliza una máquina básicamente? Primeramente, para realizar un trabajo. ¿Se acuerdan cuando habíamos en su momento definido lo que era el trabajo? Para transformar un tipo de energía en otro o desplazar una distancia con una fuerza determinada, un objeto como tal. Bueno, justamente acá lo estamos volviendo a traer a colación. Y obviamente que al realizar un trabajo tenemos que poder, para lo nuestro, utilizar esa energía eficazmente. Y a la vez eficientemente. O sea, eficazmente quiere decir para lograr el objetivo. Eficientemente para poder hacer y lograr ese objetivo con la menor cantidad de gasto, entre comillas, posible. Y obviamente que eso redunda en multiplicar esa fuerza o velocidad, o por supuesto las dos cosas, como muchas veces en la actividad física tenemos que hacer en su justa medida. No va a ser lo mismo para un deportista de alto rendimiento que tiene que competir en velocidad en una carrera de 100 metros que para una señora que comienza a hacer una actividad física en el centro de actividad física donde nosotros estamos trabajando y que la mandó el médico porque tenía un diagnóstico de osteopenia, que es un grado menor de osteoporosis, justamente para que no le avanzara hasta una osteoporosis, además de por ahí una medicación básica que el médico le dio. Obviamente que el enfoque no va a ser el mismo, pero los conceptos tranquilamente se pueden aplicar. Entonces, para realizar un trabajo, tenemos que permitir servirnos de otras fuerzas para mejorar la propia. Eso implica transformar energía, y ya lo relacionamos con este segundo concepto que citábamos recién. Y obviamente tenemos que poder transportarla esa energía. Por suerte, nosotros tenemos a nuestro organismo que es muy pero muy eficiente para esto, y si encima lo preparamos con un entrenamiento adecuado, mucho mejor todavía. Por eso también es fundamental, lógicamente, conocer todos estos funcionamientos y cómo interaccionar para mejorar los mismos, pero básicamente todo esto nos va a permitir ayudar a realizar ese trabajo. Y obviamente que usar la energía de modo eficaz nos permite un ahorro de esa propia energía, y acá tenemos un ejemplo muy básico, pero que viene bien para poder entenderlo, en donde citamos el izado de una bandera para poder, obviamente, elevarla en un mástil, vamos a suponer, utilizando una polea. O sea, una polea arriba, una polea abajo, una soga, y solamente invirtiendo la dirección de la fuerza con el peso de la bandera y la fricción que hace entre las poleas la soga, la puedo izar. Eso me permite ahorrar muchísima energía, porque imagínense si quiero izar la bandera todos los días y me tengo que trepar al mástil. Por más que le ponga una escalerita o le ponga unos peldaños, voy a gastar mucha más energía relativamente. En cambio, con un dispositivo también relativamente simple, puedo izar esa bandera. Bueno, este ejemplo, que a veces hasta puede parecer muy burdo, pavote, es muy radical en lo que es el concepto. Y esto es fundamental para la actividad física, porque muchas veces se toma el concepto erróneo de que lo único que sirve para decir que trabajé bien en la actividad física es la fatiga extrema, el dolor. Si no dolió es porque no trabajó. Y no es así. No es así para nada. Y lo vamos a seguir demostrando y fundamentando con los conceptos que vamos a continuar abordando con la materia. Ojo, no quiere decir tampoco que en determinados niveles extremos, cuando tengo que ganar una maratón porque gano la medalla de oro, no termine con un dolor extremo, como muchas veces ha pasado, y desmayado después de que crucé la meta. Pero bueno, es un costo-beneficio en base a lo que me dedico para tal o cual cosa. Ahora, que ese concepto y ese riesgo, a donde muchas veces el deporte de altísimo rendimiento poco tiene que ver con lo que sería la salud, lo llevemos a una persona común y corriente, como la gran mayoría de las personas que nos vamos a
encontrar nosotros para darles una actividad física o guiarlos en una actividad física, bueno, es una diferencia radical y no podemos descuidarlo en ese sentido. Entonces, retomando, para multiplicar la fuerza a la velocidad, acá ya después vamos, ahora en lo que tiene que ver con el segundo cuatri, a profundizar mucho más esto, a donde tenemos la famosa curva de fuerza-velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Si gano fuerza, sacrifico velocidad y viceversa. Que si tengo que hacer en algo mucha fuerza relativa, no puedo hacerlo en mucha velocidad. Esa acción, si consideramos a la misma como un movimiento como tal. Y viceversa. Para tener un ejemplo dentro de la actividad física, si yo me acuesto y quiero levantar una pesa con el tren superior, agarrando la misma con las manos o con las dos manos, si es en el caso de una barra, si le pongo la barra sola o le pongo poco peso, poca carga relativa, ustedes la pueden mover con mucha velocidad, seguramente. Ahora, a medida que le voy agregando carga, voy teniendo que hacer más fuerza relativa para vencer esa resistencia que genera la barra y el peso que tiene. Entonces, no voy a poder hacer mucha velocidad. Y viceversa, aunque, ojo acá, en la actividad física muchas veces tenemos que apuntar objetivos hacia la potencia, a donde tenemos que hacer un equilibrio adecuado entre la fuerza y la velocidad, para del modo estricto, a nivel neuromuscular, poder responder adecuadamente a esa acción motora. Y todo eso, obviamente, que va a redundar en el tipo de trabajo y actividad que estemos llevando adelante. Entonces, para esto, acá podemos ver claramente los conceptos de la palanca con gráficos. Ustedes esto lo tienen en el apunte, en el borrador 2. Así que, obviamente, que lo que les estoy diciendo de un modo escrito, sucesivo, está en los apuntes también. Por eso, no dejen de repasarlos. Además de escuchar la clase esta para poder complementar bien los mismos. Pero, básicamente, lo explicamos con gráficos porque es mucho más ameno y más fácil de abordar para poder entender cómo lo vamos a aplicar. Pero básicamente la palanca es una máquina simple, como antes decíamos. Y esta máquina simple, que nosotros después la vamos a analizar de un modo muy complejo, tiene 3 componentes básicos, que son el apoyo, la resistencia y la fuerza. Si no tenemos apoyo, no tenemos nada de lo demás. Está bien, podemos tener en cuenta, si analizamos los magnetos de una bicicleta, valga la redundancia, o de un cicloergómetro que estamos usando en el gimnasio o en el club, que tiene magnetos, bueno, tranquilamente cualquiera de ustedes me puede decir, bueno, pero si yo analizo esa acción de palanca compleja entre el magneto y la carga relativa del cicloergómetro para hacer determinada actividad, no hay un apoyo directo ahí. Sí, es verdad, estamos de acuerdo, pero en lo nuestro, para analizarlo con el propio organismo, ¿no? O sea, nuestro propio cuerpo, la mayor parte de las veces vamos a tener ese apoyo directo, llamémoslo. Pero obviamente, para vencer la resistencia, como habíamos visto en su momento en el movimiento, tiene que haber una fuerza que lo provoque. Y en realidad, cuando hablamos de fuerza, resistencia, apoyo, estamos hablando de modo genérico. En realidad, cuando analizamos un brazo de palanca en nuestro propio cuerpo o aplicado, y además aplicado a un objeto como puede ser una pelota, una soga o una máquina de gimnasio, lo hacemos
considerándolo, como les decía, de modo genérico, pero en realidad son un conjunto de fuerzas que redundan en una resultante. Un conjunto de apoyos que redundan en una resultante y un conjunto de resistencias que redundan en una resultante. Pero no podemos descuidar que tenemos estos componentes y que si sabemos analizarlos como tal, vamos a poder, como les decía al principio de esta clase, determinar cuánto mayor o menor puede ser un trabajo en una acción específica. Fundamental para cualquier profe de educación física. A partir de esto, tenemos los brazos de resistencia, o en este caso, el brazo de resistencia y el brazo de fuerza. Definición del brazo de resistencia: distancia desde el apoyo a la resultante de resistencia. Por eso acá tienen el corchete que marca el mismo. Homónimamente, el brazo de fuerza va a ser la distancia desde el apoyo hasta el brazo, hasta en realidad la resultante de la fuerza. ¿Está bien? Bueno, ¿qué quiere decir esto acá? Que el brazo de fuerza, no esta escala, pero bueno, vamos a tomar hipotéticamente como que esto es así, es igual al brazo de resistencia, o sea, la distancia que hay desde el apoyo a la resultante de fuerza y desde el apoyo a la resultante de resistencia es la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que la palanca está en equilibrio. Por supuesto, como vemos acá en los géneros de palanca, yo puedo tener una palanca que tenga el apoyo en el medio, la fuerza de un lado y la resistencia del otro, pero que los brazos de fuerza y de resistencia no sean iguales. Y eso va a redundar en el tipo de palanca y en lo que me va a favorecer para esa palanca. Entonces, no hay que saber para lo que es la aplicación en la actividad física y en el cuerpo humano estrictamente tan abarcativamente los géneros de palancas de modo estricto, por el hecho de que después ya vamos a ver bien por qué y lo van a entender mucho mejor más a lo largo del resto de la cursada y también dentro de esta clase con los conceptos aplicados a lo práctico. Pero básicamente la mayor parte de las palancas que tenemos en nuestro organismo y que vamos a utilizar para la actividad física son de tercer género. ¿Está bien? Entonces, por ahí no nos sirve tanto estrictamente saber de memoria los géneros de palanca para después abarcarlos en el organismo. Pero sí nos sirve saber estas diferencias que yo les decía recién, a donde ven acá, vemos el mismo género de palanca, pero el apoyo en un lugar diferente, a donde hace que acá arriba tengamos el brazo de fuerza mucho más chico que el de resistencia y acá abajo al revés. Y eso cambia radicalmente la acción de la tendencia que tiene la palanca, si bien es del mismo género. Por eso, ven que acá ponemos FAR, las siglas fuerza, apoyo, resistencia. ¿Qué quiere decir? Apoyo en el medio, fuerza resultante de fuerza en realidad de un lado, resultante de resistencia del otro. Pero, como les decía recién, fíjense acá, el brazo de fuerza, este, es menor que el brazo de resistencia, este otro. A nadie le puede caber duda de esto, visualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la palanca tiende a la velocidad. Contrariamente, acá podemos ver claramente a donde el brazo de fuerza es sustancialmente más grande, más amplio que el brazo de resistencia. Y la palanca tiende a la fuerza. Ojo acá, que la palanca tiende a la fuerza quiere decir que para vencer la resistencia hago menos fuerza relativa. Como lo que les decía en las primeras clases. Prueben abrir una puerta
sosteniéndola o agarrando con algo, con el objeto que puedan, no del picaporte, sino que desde donde puedan agarrar la puerta cerca de las bisagras, que son el punto de apoyo con un eje, obviamente, que gira. Van a ver que les va a costar mucho más que desde el picaporte, a donde tenemos un brazo de palanca que gana fuerza. ¿Qué quiere decir que gana fuerza? Que para vencerlo, o para vencer esa resistencia, tengo que hacer menos fuerza. Ojo con ese concepto, porque muchas veces algunos piensan, por cómo suenan las frases, que si gano fuerza, hago más fuerza. Y no, en realidad gano fuerza porque hago menos fuerza relativa para vencer la misma resistencia. Así que concepto importantísimo en ese sentido, por eso lo abordamos con los géneros de palancas, con lo que le decía antes. Lo de segundo género, ¿qué me habla? Que el apoyo está de un lado, la resistencia en el medio, a diferencia de como veíamos acá, y la fuerza del otro. A nadie le puede caber duda que acá siempre, por más que mueva yo la resultante de resistencia o la de fuerza, o el apoyo, sin superar por supuesto a los mismos, a nadie le puede caber duda que siempre el brazo de fuerza va a ser mayor que el brazo de resistencia. Entonces, la palanca va a tender a la fuerza, a ganar fuerza, a ser menor fuerza para vencer la resistencia. Imagínense el ejemplo, como vamos a ver en la diapo siguiente, de una carretilla. Piénsenlo mientras están escuchando la clase y van a ver que cuando pase la diapo siguiente y lo muestre con los gráficos, se va a poder entender mucho mejor. A partir de esto, las palancas de tercer género van a tener a la resultante de fuerza en el medio, al apoyo de un lado y a las resultantes de resistencia del otro lado. Por ende, el brazo de fuerza va a ser siempre menor que el brazo de resistencia, al revés que en el segundo género. Apoyo, fuerza, resistencia. Entonces la palanca va a tender a la velocidad. Y esto, para el ser humano, es muy importante porque nosotros con nuestros miembros, o sea, miembros superiores e inferiores, tendemos a justamente la velocidad, aunque bueno, después hay que hacer varias redundancias y aclaraciones para con esto en la aplicabilidad práctica, porque es a donde mayormente tenemos huesos largos, que son los soportes y lo que me va a dar estructura a esos brazos de palanca. Las combinaciones de esos huesos, de otros también, ¿no? Pero en este caso, para ir con el ejemplo de estos huesos largos y las interacciones que los mismos tienen, o sea, las articulaciones, van a permitir que las mismas se usen como eje y apoyo, y a la vez como medio para generar puntos de contacto entre segmentos o entre partes de los huesos para poder realizar un cambio de esos segmentos. ¿Y cuáles son los motores relacionados con la fuerza que me van a permitir hacer esos cambios de acción? O sea, valga la redundancia, en cambio de acción. Todo cambio implica una acción. Un traslado de un lugar a otro. Justamente los músculos. En este caso, obviamente, los músculos estriados esqueléticos. Pero bueno, como les prometía hace unos minutos, fíjense acá. Miren acá el ejemplo. Palanca de primer género. Apoyo de un lado, fuerza del otro, resistencia del otro. Piensen como
Vemos acá en una tijera, les cambio el ejemplo típico que todo el mundo piensa para una palanca de primer género, el sube y baja. El apoyo en el medio, el sube y baja ahí con el eje, la nena de un lado, el nene del otro, y a ver cuál de los dos hermanitos tiene más fuerza o demás para tirarlo para arriba al otro. ¿Está bien? Pero bueno, para no ser tan clásico en el ejemplo, piensen en una tijera. El apoyo lo tiene acá en el medio de las dos partes del corte. La fuerza yo la hago de este lado con mis dedos, abriendo y cerrando. Y eso permite que del otro lado, cuando abro y cierro, pase lo contrario, correspondientemente, lo contrario a lo que transfiere la fuerza homónimamente de este lado a este y de este a este. Y las caras afiladas de la tijera se junten y por eso yo pueda cortar. Piensen para cortar una hoja de papel, para cortar una tela, cuánta fuerza y cuánto trabajo estoy ahorrando a comparación de si no tuviese la tijera y lo tuviese que hacer de otro modo. Si esto lo aplicamos a un ejemplo clásico dentro del cuerpo humano, piénsenlo de la siguiente manera. Cuando quiero hacer una inclinación de la cabeza, o sea, una extensión de la columna, más que nada en este caso a nivel cervical, el apoyo lo puedo signar como resultante en las vértebras o en las primeras vértebras, el atlas y el axis. ¿Está bien? La resistencia es toda esta parte anterior de la cabeza, que si yo no tuviese la fuerza de los músculos posteriores del cuello y también parte de la espalda, por acción de la gravedad, estando en una posición parada o en bipedestación, la cabeza se me caería para abajo. ¿Está bien? Entonces acá estamos observando una palanca típica de primer género de modo, como les digo, global, genérico. A partir de esto, fíjense una palanca de segundo género, lo que les decía antes, la carretilla. ¿Cuánta fuerza y tiempo también, obviamente, y velocidad se ahorran si tienen que trasladar de un lado al otro los materiales con los que están, supónganse, construyendo una pared o en casa hicieron un arreglo, demolieron algo o cortaron un árbol y subieron todos los troncos a la carretilla y los sacan afuera al contenedor? Miren acá, el apoyo lo tengo acá en la rueda, obviamente, que tiene un eje. Esto ya en conjunto es una máquina compleja. La resistencia está en el medio, en esos troncos, ladrillos, arena, agua o el changuito del supermercado con lo que compré esté llevando. Y la fuerza, ¿con qué la hago? Justamente con mi propio cuerpo, a través de la cual las resultantes van a tener que ver con el agarre que yo haga acá atrás de la carretilla. Y se dan cuenta como esto es un brazo de fuerza y este un brazo de resistencia. Siempre en este caso más grande el de fuerza que el de resistencia, lo cual me da la pauta de una palanca de segundo género, que tiende básicamente a ganar fuerza. ¿Qué quería decir? Hacer menos fuerza para vencer la misma resistencia. Imagínense, más allá del tema de comodidad, si tuviesen que llevar todo ese peso que por ahí están pensando dentro de estos ejemplos que yo les di, sin tener la carretilla. En muchos casos no podrían llevar todo ese peso. Si esto lo llevamos a nuestro organismo, podemos determinar cómo cuando hacemos la flexión plantar del tobillo, o sea, nos ponemos en puntas de pie, el apoyo lo tenemos a la altura del metatarso, la resistencia cae en esta resultante, todo acá, porque todo el peso del organismo se
equilibra dentro de esta resultante por delante de el grupo muscular que básicamente hace la fuerza para hacer la flexión en plantar, para ponerse en punta de pie. Básicamente los gemelos, el sóleo y algunos de los peroneos también. Bueno, después más adelante vamos a entrar en detalles para esto, que es muy importante en la transferencia de potencia del tren inferior. Pero se dan cuenta acá, si lo llevamos a la palanca, apoyo adelante, resistencia resultante en el medio, fuerza más alejado. Típica palanca del segundo género. Y acá vamos a obtener la típica palanca del tercer género, la mayoría de las que vamos a analizar de modo complejo, obviamente, el día de mañana con todos los contenidos consecuentes. Piénsenlo de esta manera. Miren acá la pinza esta, la típica pinza de depilar, o la pincita con la que por ahí agarramos un objeto pequeño que se nos perdió adentro de alguna máquina o de algo que estemos realizando o confeccionando. Ahora tenemos un apoyo, acá donde contactan las pinzas, una fuerza que junto con el objeto de la pinza la hacemos por acá por el medio, porque es a donde justamente vamos a apoyar los dedos, y la resistencia, que es ese objeto pequeño, chico, grande, mediano, que estamos agarrando con la pinza. Bueno, esto mismo, piénsenlo en el típico ejemplo mundialmente conocido y millones, miles de veces o incalculablemente repetido de lo que es la flexión del codo. Cuando hago la flexión del codo, el apoyo lo tengo como eje, obviamente, resultante en el codo. La resistencia o la resultante de resistencia en realidad cae acá en la mano, porque supónganse que estoy agarrando un objeto como una pesa, un disco, una mancuerna, una pelota, lo que se les ocurra, una silla que estoy trasladando. Eso me genera una resistencia que cae a favor de la gravedad en este caso. ¿Y con qué hago la fuerza? Justamente con el grupo muscular respectivo. En este caso los flexores del codo. Braquial anterior, bíceps braquial, supinador largo, un poco también. Bueno, y algún etcétera más que después iremos citando. Pero ojo, muchos se confunden porque dicen, pará, ¿cómo? Si yo, suponiendo que solamente hablemos del bíceps braquial, yo lo tengo el bíceps braquial acá en el brazo. Y si yo estiro un poco más la palanca, flexionando un poco más el hombro, el apoyo puede quedar por delante del bíceps braquial que está en el brazo. Claro, pero en realidad tenemos que tomar esta resultante de fuerza desde donde contacta al eje mecánico, en este caso el antebrazo, en su inserción. Porque a partir de este contacto es donde hace la fuerza para mover todo esto apoyándose en el codo. Entonces, a nadie le puede caber duda que esa resultante va a estar ahí en el medio. No acá, como muchos piensan. Por supuesto que más adelante voy y vamos a utilizar software y aplicaciones espectaculares en tercera dimensión que hay hoy en día e incluso orientadas a la actividad física, a donde van a poder ver bien esto de modo radical en cómo lo aplicamos a un ejercicio o una actividad física bien en concreto, más allá de lo que seguramente ustedes ahora estarán pensando. Pero bueno, a partir de eso es a donde vamos a continuar en el próximo video haciendo un cierre general
con lo que son los brazos de momento de las palancas, que ahí es a donde están las claves a conocer y a considerar para poder modificar a conciencia y determinar adecuadas cargas a las actividades físicas que estamos realizando, tanto a lo analítico como a lo que tiene que ver con lo global y a la vez con lo que tiene que ver con habilidades dentro de los deportes abiertos, que son los que tienen acciones que son cambiantes o muy cambiantes, como puede ser el hockey, el rugby, el básquet, el fútbol, a diferencia de la natación o el atletismo, a donde tengo acciones más cerradas. ¿Estamos de acuerdo? Así que bueno, en el próximo video de cierre vamos a complementar estos temas. Por ende, no lo vean si todavía no vieron este primero, para poder de ese modo abordar e iniciar los conceptos dentro de lo que es la estructura del segundo cuatrimestre y a partir de eso tener ya un panorama para armar el trabajo final, que va a ser el que ustedes van a construir individualmente dentro de una actividad y ejemplos prácticos concretos para poder acreditar la materia. Por supuesto que de esto después vamos a tener su debido tiempo, y ahora que ya tenemos una serie de fechas que hace poquito me pasaron en el instituto para poder hacer estos cierres, les voy a armar un buen cronograma para que en este mes y medio aproximado que nos queda de clases puedan estructurar todo para poder acreditar la materia y saber, para poder organizarse, consecuentemente cómo vamos a ir agregando estas clases. Por supuesto que lo que voy a hacer es un resumen. Vamos a hacer muchas cosas así aplicadas en video, con videotutoriales y con videos de internet y material complementario que les va a permitir estructurar estos conceptos, pero de un modo bastante acotado a la generalidad mínima e indispensable para que puedan abordar el trabajo final y tener más que nada los conceptos para poder usarlos en nuestra profesión hoy y el día de mañana. ¿Está bien? Así que por eso les aviso esto, porque en breve les voy a subir un buen cronograma para que se puedan ustedes organizar con todas las materias y a partir de eso puedan llevar adelante lo adecuado como para poder promocionar la misma, teniendo en cuenta, bueno, toda esta época especial, tan especial realmente, que estamos pasando. Así que bueno, espero que les haya servido, no dejen de consultar lo que necesiten como tal, y bueno, atentos al campus ahora porque vamos a entrar en un ritmo un poco más adecuado a los tiempos de cierre y consecuente con los objetivos que les estaba comentando recién. Bueno, gracias a todos y nos estamos viendo en breve.